Ya veo que estáis los dos, pero estáis ahí bien los dos, ¿eh? Pone otro teléfono, así le saludo también. Sí, María Pilar. Hola Antonio, soy Amaya, ¿qué tal estás? ¿Es María Sánchez? Sí. Padre de Dios. Sí. Mira a ver si ha puesto los medallas. Pero bueno, lo importante es que se le vaya regulando un poquito el Hola, soy Íñigo Urculo. ¿Qué tal estáis? Sí, pero me ha dejado que sea yo el que hable. ¿Qué tal estáis? Ah, sí. Aitaren amaren ondoan ikusiko Sailburua, betion zerbitzuaren arduradunok, etorritako hainbat udalerritik etorritako bai alkate eta baita goi kargudunok, nolanahi ere gaurko honetan zerbitzu honen langile eta erabiltzaileo jaun Andreok egunon. Eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, Beatriz sailburu hori, eta bereziki zuen ateak irekitzeagatik betion zerbitzua osatzen duzuen guztioi. Beatriz sailburuak esan egin duen bezala, egun hauek familia giroan bizi ditugu eta eskertzekoa da betion familia guztia elkartzeko egin duzuen ahalegina. Harro gaude betion zerbitzuaren bidez egiten duzuen lanarekin. Zerbitzu hau erabiltzaileek eta familiek ondoen baloratzen dutenetako bat da. Betion zerbitzuak gure lehentasunekin bat egiten du. Pertsonak dira gure ekintzaren muina, eta gure helburua da adineko pertsonak bere etxean, bere ingurunean, ahalik eta denbora gehien bizi daitezen laguntzea. Agradezco la iniciativa de organizar este día de puertas abiertas, esta jornada de encuentro entre las personas que utilizáis y ofrecéis este servicio de Betion. Todo lo que pueda decir es verdad, porque está fundamentado en el conocimiento y en la experiencia, porque mi madre también es usuaria del servicio Betion. Es un orgullo saber que este es uno de los servicios mejor valorados en Euskadi por las personas mayores y sus familias. Un orgullo porque Betion entronca con nuestro ideario y prioridades. El centro de nuestra acción es la persona. Nuestro objetivo es ayudar a que las personas mayores podáis residir en vuestro propio hogar y entorno el mayor tiempo posible. Betion es un servicio pionero, tal y como ha avanzado también la propia sailburu Beatriz, servicio avanzado y de calidad que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy cuenta con una gestión unificada y la tecnología más avanzada. Cuenta con un plan de atención personalizado en función de la situación y necesidades de cada usuaria y usuario. Betion ofrece un servicio de atención las 24 horas del día, todos los días del año. Y hoy reconocemos la labor de las personas profesionales que se encuentran detrás de esta atención permanente. Cuando alguien pulsa el botón rojo de la medalla, hay una persona que responde y atiende. Formáis un equipo de personas preparadas, demostráis cada día una actitud y una disposición digna de elogio. Respondéis con diligencia a situaciones de emergencia, a urgencias, ofrecéis atención y apoyo psicológico y social, ofrecéis compañía, seguimiento y orientación. Ayudáis a hacer más fácil la vida de las personas usuarias y sus familias. Ofrecéis lo mejor de la comunicación,
atención personal, respuesta y ayuda. Ate irekien egun honek aukera ematen digu erabiltzaileekin elkartzeko eta profesionalen lanaren balioa eta zerbitzu bokazioa eskertzeko. Arreta pertsonala, erantzuna eta laguntza eskaintzen dituzue. Beti eta beti ondo, hori da betion zerbitzuaren sakoneko esanahia. Eskerrik asko beraz bihotz-bihotzez. El servicio Betion, tal y como Beatriz, la sailburu, también ha expresado, ha superado la cifra de 55.000 personas usuarias este año. Seguimos, no obstante, avanzando en la mejora del servicio. La teleasistencia incluye un dispositivo que permite detectar situaciones de riesgo y accidentes. Analiza el entorno de cada persona usuaria con el fin de asignarle la prestación más adecuada a sus necesidades. Además, la teleasistencia se está adaptando a los desarrollos tecnológicos, incorporando las nuevas herramientas digitales. En el plazo de un año lograremos el objetivo previsto de contar con una cobertura mínima del 25% de hogares atendidos a través de una terminal digital. He hablado de dispositivos, de tecnologías y de digitalización, pero la importancia de este servicio son las personas, personas que atienden a personas. Lo que hoy queremos destacar es el factor humano, el acompañamiento, la información, la comunicación y atención personal. Este factor humano es el alma del servicio Betion y hoy agradecemos y reconocemos vuestra valía humana, vocación de servicio y atención personal a quien más lo necesita, de cuya generación podríamos estar hablando, viéndoos a quienes hoy representáis también, a quienes más lo necesita. La generación de personas que utilizáis este servicio Betion merecéis todo nuestro esfuerzo y dedicación. Habéis vivido momentos muy difíciles. Sois un referente para la transmisión de valores, el sacrificio, el compromiso con nuestra sociedad. Por lo tanto, eskerrik asko zuei ere. Zerbitzu honetan garrantzitsuena esan bezala gaur azpimarratu nahi duguna giza faktorea da. Beti gertu eta beti laguntzeko prest. Hori da Betion zerbitzuaren arima, gaur eskertu eta aitortu nahi duguna. Zorionak beraz Betion eta bide batez gaurko honetan Gabon Eguberri jai zoriontsuak familia girorik eta onenean ahal izan eskero izan ditzazuela eta urte berria ere onena izan dakizuela. Eskerrik asko eta ate irekien egun ona izan dezagun guztiok. Lehendakari, amigas y amigos, usuarias, responsables de TUSTAS, de GSR, de IMQ, bienvenidos a todos y a todas, también a los trabajadores y trabajadoras del Servicio Vasco de Teleasistencia y también, como no, a mis compañeras del Departamento y de la Dirección de Políticas Sociales. Egun on guztioi, gurekin egoteagatik. Queremos compartir hoy una jornada de encuentro, además de subrayar que Betion es una herramienta eficaz y positiva para ayudar a paliar el problema de la soledad de las personas mayores. Y además es también un instrumento muy útil para apoyar a las personas cuidadoras. Quiero aprovechar que hoy nos visitáis para avanzaros algunas de las mejoras que estamos preparando en Betion para este 2020, que ya está muy cerca. Muy pronto vamos a firmar un convenio con las asociaciones vascas de familiares de personas con Alzheimer para hacer todavía más accesible, eficaz y adecuado nuestro servicio para las personas más vulnerables con deterioro cognitivo. Creemos que este acuerdo va a ser también muy importante para dar respiro a sus cuidadores y cuidadoras. Y vamos a seguir avanzando con nuevas iniciativas pioneras. Tenemos ya en marcha en Guipúzcoa el proyecto Erasmus+. Esta línea de trabajo está liderada por la Fundación Matía y hoy tenemos aquí entre nosotros también a la presidenta de la misma. Pretendemos estudiar las buenas prácticas a nivel social que se desarrollan en la atención en el domicilio para darles a conocer una guía útil a todas ellas. Queremos seguir luchando contra esa tremenda lacra de la soledad no deseada. Queremos también incrementar el número de personas usuarias de Betion y hacer más fácil la inscripción a través de las vías telemáticas sin tener que acudir a ninguna ventanilla. Muy pronto tendremos activada la teleasistencia, la teletramitación. A partir del segundo trimestre del próximo año se podrá utilizar la incorporación a Betion de manera telemática,
tanto a la persona usuaria como también a algún familiar. Vamos a centrarnos en crecer, sobre todo, en una veintena de localidades vascas que tienen un porcentaje bajo de personas usuarias. Vamos a hacer más proselitismo con los servicios sociales municipales de base, la habitual puerta de entrada al servicio Betion. Vamos a seguir trabajando y presentando nuestro servicio en localidades donde creemos que podemos y debemos seguir creciendo. Para acercarnos a nuestras usuarias, vamos a abrir también una nueva base de logística en Aretxabaleta que dé servicio al interior de Guipúzcoa. Contar hoy en nuestro call center con los alcaldes y alcaldesas de Bilbao, Gasteiz, Barakaldo, Portugalete, Erandio, Elorrio, Laudio, Arrigorriaga, Aia y Arrasate quiere simbolizar el esfuerzo coordinado de nuestras instituciones. Para que aumente el número de personas con la medalla Betion, os necesitamos también a las personas mayores. La familia Betion está compuesta ya por más de 50.000 personas y queremos ser todavía más. Begira, lehendakari, duela 6 urte, Betion zerbitzua bisitatu zenuenean 18.000 erabiltzaile genituen. Komunikabideek hurrengo egunean argiratu zuten zure hitzak jasoz, helburua zela 2020 urterako 30.000 erabiltzailearekin iristea. Itxaropen baikor horiek bikoizteko zorian gaude. Lan handia egin da urte hauetan saileko zerbitzu teknikoen eta Betion zerbitzuko langileen aldetik. Asko eta ondo. Zerbitzuaren kalitateari eta valorazioari eutsiz. Fíjate, te decía el lehendakari, ¿no? Hace 6 años visitaste los locales de Betion cuando teníamos 18.000 usuarios. No sé si recordarás, pero el otro día repasando para hacer esta presentación miramos los recortes de prensa y, bueno, pues estábamos en ese porcentaje de personas, ¿no? Los medios de comunicación publicaron al día siguiente, recogiendo tus palabras, que el objetivo era llegar al año 2020 con 30.000 usuarios. Y hoy estamos a punto de doblar aquellas optimistas expectativas que nos parecían difíciles de alcanzar, pero que después del trabajo en común entre las empresas, entre las instituciones y también, como no, entre los propios usuarios y usuarias que hacen de este proyecto el alma mater del mismo, ¿no? Porque al final sois vosotros los que lo disfrutáis, los que tenéis esa herramienta que os permite poder vivir en vuestros domicilios, hemos conseguido este logro. Se ha trabajado en estos años mucho por parte de los servicios técnicos del departamento y también del personal de Betion. Mucho y bien, manteniendo la calidad y la valoración del servicio. Y estamos ya en más de 55.000 personas usuarias, muy por encima también del objetivo que nos habíamos marcado para esta legislatura. Y lo comentábamos antes de hacer esta rueda de prensa. Este objetivo lo hemos conseguido entre todos y en este último semestre del año hemos dado un impulso muy importante para alcanzarlo. Permíteme, lehendakari, que me sienta muy orgullosa del concienzudo trabajo de nuestro equipo humano, porque sin ellos nada de esto sería posible. Un 85% de los usuarios de Betion sois mujeres. Y aunque lo de decir la edad sigue sin gustarnos, muchas tenéis ya más de 80 años, aunque muy bien llevados, sois las que estáis de alguna forma recibiendo todas las bondades y además os pedimos que seáis los mejores embajadores y embajadoras de esta medallita roja. Os pedimos que contéis a otras personas mayores la confianza y seguridad que os aporta la medalla para poder seguir viviendo sin miedos en vuestros hogares. Y es que la medalla de Betion es mucho más que una alarma anticaídas. Me gustaría que difundierais que cada poco tiempo un teleoperador os llama para recordaros que toca pasar por el ambulatorio para la vacuna de la gripe, o que tenéis que ir a la cita del médico para algún tratamiento, o que tenéis que ir a alguna cita con algún especialista, o también para felicitaros por vuestro cumpleaños, o simplemente preguntaros qué tal estáis. Nos parece que es fundamental esta ayuda sociosanitaria que os aporta Betion. En este siglo XXI, con tantas prisas y a veces con tan poco corazón, creemos que Betion es un servicio con alma y con mucha humanidad. Alma y humanidad no exenta de tecnología, pues tenemos el objetivo de muy pronto llegar a la digitalización
de los sistemas de detección del 25% de vuestros hogares. Vamos a seguir avanzando y mejorando. Y estamos muy orgullosos de este servicio, que es pionero y referente tanto en el Estado como en Europa. Horregatik, zueken partekatu nahi genuen ate irekien jardunaldi hau. Ez dakit zuetako inor bisitatu gintuen orain dela urtebete. Beste 10 adineko ere hemen izan ziren joan den astean. Gure alkateek ere dei kanpainan parte hartzea nahi genuen, gabonak zoriontzeko. Y en estos días de Navidad, Betion es más útil que nunca. Y es que estos días son difíciles, en los que notamos mucho la falta de quienes ya no están con nosotros. Tristeza y alegría se mezclan en estas fechas en nuestros corazones y nos gustaría que hoy fuera para todas vosotras y vosotros un día de encuentro y de alegría, en la confianza además de que el próximo año podamos estar aquí como todos vosotros y con todas vosotras. Muchísimas gracias por vuestra atención. Zorionak eta egu berri on.